Vamos a dar inicio al estudio del día de hoy. Acomodar. Muy bien. Ahora sí. Un saludo a todos los que están allá en casa, a todos los que nos ven a través de Facebook, de YouTube, a los que escuchan después el estudio, las prédicas a través de Spotify. Dios les bendiga, les mandamos un abrazo. Iglesia en casa los ama y queremos bendecir sus vidas. Así que para eso hacemos el estudio bíblico y vamos a comenzar. Recuerden que estamos siguiendo la línea de Romanos, de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que ya llevamos creo que 5 o 6 mensajes y apenas hoy vamos a salir del primer capítulo. Entonces ya hemos hablado acerca del llamado de Dios, acerca del servicio a Dios, el servicio a los hermanos, acerca de Jesús, que pues vino como hombre pero sigue siendo Dios, acerca de la ira de Dios. Y hoy vamos a ver un tema importante, porque muchas veces, como les decía la semana pasada, cuando se habla de la ira de Dios, se tiende a ver como que el hombre es el bueno y Dios es el malo, el que está con la lupa ahí apuntando a las hormiguitas. Pero vamos a ver que realmente no. Entonces vamos a ver hoy la condición del hombre. Y vamos a partir del versículo, en el capítulo 1, versículo 21, y vamos a terminarlo. Vamos a ir por partes y vamos a ver lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Entonces vamos a ver la condición del hombre. Aquí nos vamos a referir al hombre que está lejos de Dios. Recuerden que la semana pasada vimos que la ira de Dios cae sobre aquellos que niegan la existencia de Dios, aquellos que detienen la verdad de que Dios existe, que niegan la verdad de que hay un Dios. Pero la Biblia nos enseña acerca de estos hombres, y es lo que sigue más adelante, acerca de la condición del hombre que está sin Dios, acerca del que no ha creído en Dios. Entonces, vamos a ver, versículo 21 al 23, vamos a leer primero desde ahí. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí vemos, uno se podía o puede cometer equivocarse o tropezarse por esta traducción donde dice, pues habiendo conocido a Dios. Entonces uno diría, no, está hablando de aquellos que conocen a Dios, aquellos de los cuales han creído en Dios. No. Recuerden que la semana pasada vimos acerca del hombre natural que dice conocer a Dios, que tiene un concepto que él mismo se ha creado de Dios. Entonces aquí dice que estos hombres, habiendo conocido a Dios, esta palabra viene la traducción ginosko del griego, que significa simplemente tener un conocimiento o reconocer o entender o estar informado respecto a cierta situación, respecto a cierto conocimiento. Como vimos, Dios se ha mostrado a través de la creación, entonces el hombre tiene cierto conocimiento de Dios, está informado. Por eso dice que ellos, estando informados, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entonces la palabra conocido no habla de una relación íntima. Se refiere simplemente a un mero conocimiento teórico de quién es Dios. Porque si no se negaría la palabra, ¿no? De decir, bueno, entonces si conocieron a Dios, si son hijos de Dios, no le glorificaron, ¿cómo está eso? No, habla de los que tienen ciertas opiniones de Dios. Ahora, uno diría, no, bueno, si conocieron, si tienen información, si saben que hay un Dios, ¿por qué no le glorificaron como a Dios? ¿Por qué no le dan gloria como a Dios? Si el hombre es tan bueno como algunos dicen. La razón es muy sencilla, por la naturaleza corrompida del hombre, por la naturaleza pecaminosa del hombre, que están muy felices con su pecado. Como nosotros en algún tiempo pasado estábamos muy contentos y satisfechos con nuestro pecado.
Y Dios para ellos no les es grato, pues implica un cambio en su forma de vivir y ya no vivirían conforme a sus deseos. En algún momento de nuestras vidas nosotros caminábamos siguiendo nuestros propios deseos, sin importarnos si Dios se agradaba o no se agradaba en nuestras vidas. Pero ahora cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y creímos en Dios, ahora cuando nosotros queremos hacer algo que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos dice, oye, eso no está bien. A lo mejor antes te peleabas con tu esposa o te peleabas con cierta persona y pues, a ti no te importaba, ¿no? Decías, pues, te lo merece o lo que sea. Pero ahora cuando has conocido a Dios, a lo mejor viene y el Espíritu Santo te dice, oye, pues, tranquilo aquí, hiciste esto mal. Oye, le hablaste mal a tu esposa. Oye, pide perdón. Porque implica un cambio en nuestra forma de vivir. Por eso aquellos que deciden rechazar a Dios es porque dicen, no me conviene dejar mis propios deseos. No me conviene dejar lo que a mí me gusta o me satisface. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo ofrece todo eso, ofrece los deseos para la carne, para satisfacerte de lo que a ti te gusta, tus ojos, satisfacer lo que te gusta a ti. Por eso hay mucho entretenimiento en la televisión. Pero todo eso dice que no proviene del Padre, sino de la naturaleza del mismo hombre que busca satisfacerse y busca vivir como Él quiere, no dándole gloria a Dios. Podemos darnos una idea, incluso dentro del cristianismo, de los que ya hemos creído en Dios, de los que ya hemos reconocido a Jesús en nuestros caminos, que muchas veces hay áreas de nuestras vidas que todavía falta conformar a la imagen de Dios, conformar a Dios y no a mi gusto, no a lo que yo entiendo o no a mi necesidad. Por ejemplo, yo puedo querer tener dinero para satisfacer cualquier gusto que yo tenga, cualquier gusto que a mí se me dé la gana. No quiere decir que esté mal el gusto en sí, pero simplemente quiero dinero para satisfacer algo que a lo mejor no es de primera necesidad. Y yo puedo enfocarme en solamente estudiar y solamente hablar de que Dios quiere prosperarme, de que Dios quiere bendición económica sobre mi vida. Repito, no es que esté mal hablar acerca de la bendición de Dios, pero a veces queremos agarrar solamente lo que nos conviene de Dios y no agarrar todo lo que habla acerca de Dios. Yo puedo hablar solamente de eso. Incluso yo puedo a lo mejor sentirme muy santo hablando de forma religiosa, hablando exclusivamente de forma religiosa, de apariencias, de vivir con cierta forma de vestir, de ponerme no sé, algún velo o lo que sea, aparentando santidad. Y enfocarme solo que en Dios hay ciertas reglas o que es un Dios estricto que exige ciertos rituales para vivir una vida piadosa externa. Y lo que les digo, lo malo de todo esto es que se tiende a caer en excesos acerca de la gracia de Dios, acerca de su ira incluso. Podemos vivir con temor de que solamente Dios está enojado y enojado y enojado y enojado. Podemos caer en excesos acerca de su gracia, de que como Dios nos perdona todo, pues voy a vivir pecando como a mí me dé la gana, ¿no? Lo importante aquí es que lo que conozcamos de Dios, tenemos que aceptarlo y glorificar a Dios en eso que conocemos de Él. Es lo que nos distingue del mundo. Pero muchas veces digo que a veces en el cristianismo se empiezan a meter estas cosas de nuestros corazones, de nuestras ideas y querer conformar a Dios a mi imagen. Querer conformar lo que yo creo de Dios y tomar nada más lo que me conviene. Provoca que nosotros le asignemos ciertos roles a Dios y tratemos de hacer a Dios como yo quiero y no al revés. Yo a la imagen de Dios, como Dios quiere que yo sea en mi vida. Si nosotros hemos creído en Dios por medio de Jesucristo, estamos muy propensos a esto. Estamos propensos porque todavía está esta lucha. Ya tenemos la nueva naturaleza del Espíritu, pero todavía está la lucha de la carne. ¿Cuánto más, si nosotros que ya hemos creído, tenemos esta lucha, cuánto más aquellos que no han creído en Él y que nada más tienen un conocimiento informativo de Dios? Por eso es que dice, profesando ser sabios,
Ellos, creyendo ser sabios, aquellos que niegan la realidad de Dios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es ahí donde tenemos el origen de la idolatría. Es aquí donde encontramos el origen de la necesidad del hombre de hacerse ídolos a su imagen, a imagen de un hombre corruptible. Porque el hombre natural no acepta al Dios de la Biblia, no acepta al Dios que se muestre, que se nos ha mostrado a través de la creación. Prefiere crearse ídolos que sí satisfagan sus propios deseos carnales. Por eso en muchas religiones vemos que tienen ídolos o incluso estos santos para ciertas cosas. Yo tengo mi santo del dinero, mi ídolo del dinero. Yo tengo mi santo del amor. Yo tengo mi ídolo del amor. Yo tengo mi santo de la felicidad. Yo tengo mi ídolo de la felicidad. Si se dan cuenta, hay muchas relaciones, empatan muchas cosas de lo que vienen siendo a ciertas religiones con ciertas sectas o culturas antiguas. Porque lo que buscan es todo lo que al hombre lo satisfaga de este mundo. Por eso se crean ídolos que sí les crean ese sentimiento de satisfacción conforme a sus propios deseos, porque no les conviene un Dios que les dice, oye, tienes que cambiar tu forma de vivir. No les conviene un Dios que les dice, tienes que vivir de esta forma para agradar a Dios. Aquí podemos encontrar muy claro cómo en ciertas religiones te dicen incluso, tú puedes vivir como tú quieras. Tú puedes hacer y deshacer como así a ti se te dé en gana. Al fin y al cabo, cuando mueras, simplemente vamos a hacer algunos rituales o rezos por ti y ya te vas del purgatorio al cielo. Y uno dice, wow, pues qué fácil pues, que alguien más se preocupe por mi salvación, a que yo me preocupe. Ya cuando me muera, pues que hagan estas cosas por mí, los santos óleos, no sé cómo se llaman, y ya, yo quedo libre de toda culpa. ¿Por qué? Porque es más fácil creer en eso que creer en un Dios que dice, no, ¿sabes qué? Solamente en vida es cuando se puede hacer. Dice, por eso Jesús dijo en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Imagínense si fuera así de fácil que alguien más hiciera un acto religioso por mi vida, pues ¿cuántos no entrarían al cielo? Si yo puedo vivir como me den ganas, simplemente dando un dinero, dando una lana, ya después alguien se encarga después de que yo me haya muerto, habiendo hecho lo que yo quisiera, pues ya, soy libre. En la religión, por ejemplo, hindú, creo, no recuerdo bien exactamente, hay una creencia de que si te bautizas o te sumerges ciertas veces en cierto río y tiras cierta cantidad de cabellos de tu pelo, es la cantidad de años que vas a vivir en el cielo o eternamente. Y dices uno, pues no importa lo que hagas, simplemente si vas y te zambutes en ese río, pues ya vas a ser salvo. Había otra, por ejemplo, en la religión judía, los que tenían la ley de Dios, que ellos en ciertos libros que consideraron como muy puros o que consideraron de tal grado, casi como la ley, donde ponían que, por ejemplo, todos los que se circuncidaban ya eran salvos. Todos los que eran circuncidados ya, ¡pum!, para el cielo. Y que en ciertos escritos decían que incluso si algún circuncidado iba al infierno, Abraham los detenía y decía, ¿sabes qué? No, él está circuncidado, va para arriba. Y dices, wow, entonces ya nada más hago este acto externo de la circuncisión y ya soy salvo. Por eso es que vemos que en la religión judía, cuando Jesús vino y hubo todo un cambio, y cuando hubo esta nueva gracia, cuando hubo la salvación por fe a través de Jesucristo, vemos cómo lucharon tanto para quitarse esa idea de la circuncisión y cómo hubo tal bloqueo por parte de los judíos a tal punto que obligaban a ciertos cristianos. En Gálatas vemos cómo se contaminaron algunos con esta idea de la circuncisión. Decían, sí, Jesucristo, pero la circuncisión. ¿Por qué? Porque en su corazón todavía había esta necesidad de querer satisfacer mediante sus propios actos la necesidad de encontrar salvación. Porque se empiezan a crear una imagen de lo que Dios pide o una imagen de su propio Dios. Y todo esto está muy relacionado con los siguientes versículos, donde encontramos, podríamos decirlo así, como el origen de
del deseo entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, la homosexualidad. Dice en el versículo 24, por lo cual también Dios, después de ver todo esto, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Es decir, les permitió que hicieran lo que quisieran en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, el lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Si nosotros hiciéramos un estudio exhaustivo de todas las religiones paganas, de todas las culturas que hacían sectas antiguas, o en sitios donde había culturas antiguas, notaríamos que en todas existen muchas cosas en común. Y una de ellas, una de las principales en todas las religiones que el hombre crea, en todas las sectas, vemos algo en particular. Y una de ellas son los actos sexuales. Vemos que en muchas sectas el líder o el sacerdote principal tiene derecho, según él, a tener relaciones con quien quiera, ya sea mujer, sea hombre o niños. O en otras sectas donde incluso llegaban a hacer orgías en honor a sus dioses. Para no irnos muy lejos, está el ejemplo de la secta que está aquí en de la luz del mundo, donde este sacerdote principal se decía ser un ángel y decía, pues no pasa nada, yo soy un ángel, me puedo meter con mujeres, con hombres, con niños, yo soy un ángel, no tengo sexo. Pero vemos cómo esta sensación en el hombre de satisfacer sus propios deseos carnales está ligada a la idolatría, y los actos sexuales y las relaciones sexuales están ligadas a la idolatría. ¿Por qué? Porque el pecado sexual es uno de los mayores deseos o placeres del humano natural, del hombre común, del hombre carnal. Y como no les conviene tener un Dios que les dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que abstenerte de todo deseo sexual malo, porque ya hemos hablado que hay deseo sexual bueno, pero dice, de todo deseo sexual malo que va en contra de Dios, la fornicación, el adulterio, hombres con hombres, mujeres, pues les conviene más crearse ídolos o dioses que incluso les pidan estos actos que Dios aborrece. Porque estos ídolos y dioses que ellos se crean son propios de su propio corazón, nacen de su corazón. Por eso es que dice arriba que se crearon dioses en semejanza del hombre corruptible, es decir, conforme a los deseos que el hombre quería, conforme a los deseos que el hombre tenía y tiene aún en su corazón. Por eso incluso en las religiones vemos, por ejemplo, en el catolicismo, que ya es exhibido mucho acerca de muchos sacerdotes y líderes que incluso tenían este trato para con los niños. ¿Por qué? Porque está este deseo sexual en el hombre natural. Por eso, en estas religiones, muchos, según, prefieren abstenerse de toda relación sexual como para mantenerse puros, siendo que Dios creó el matrimonio y creó las relaciones sexuales y creó todos estos deseos sexuales con un orden y los deseó de forma correcta. Hay deseos sexuales buenos, el hombre con su esposa, la esposa con su esposo, son dentro del matrimonio y son tan buenos y beneficiosos para el hombre, pero es el mismo hombre natural quien se niega a todo esto porque prefiere sus propios deseos. Y llegamos a la conclusión de esta parte de la condición del hombre en el versículo 28 al 32, donde dice, y como ellos, los hombres malos, corruptos, no aprobaron
tener en cuenta a Dios. En todo lo que hacían decían, yo voy a hacer esto, no me importa lo que diga Dios. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Como esta es la condición del hombre, como el hombre natural nace así, podría pensar, pero que Dios tan insensible, que no nos acepta tal cual y como somos. ¿Han oído eso? Pues Dios es malo porque no acepta al hombre como es. O porque no nos deja hacer lo que queremos, si se supone que Él es tan bueno que nos permita disfrutar, pues no que nos ama. Pues realmente todo hombre experimenta, sin darse cuenta, todo hombre experimenta la misericordia de Dios, porque es un Dios justo. Y ya vimos en la enseñanza pasada que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Y Dios muestra su misericordia para con aquellos que son injustos, para ver si alguien se arrepiente. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Quiénes la tienen por tardanza? Nosotros los que creemos en Dios, queremos que ya venga. Los que creemos en Jesús, los que estamos listos para estar con Dios, porque no es en nuestras fuerzas, es en la fe en Jesús, ya estamos listos para encontrarnos con Dios, ya queremos que venga Jesús, ya queremos que venga por sus hijos. La creación clama por la glorificación de sus hijos. Por eso dice, según algunos la tienen por tardanza. Pero dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, este Dios misericordioso no es un Dios, vamos a decirlo así, que nada más quiere mal para nosotros. La misericordia de Dios la experimenta todo mundo. ¿Cómo? Al darles la libertad de decidir lo que ellos quieran. Aquí en estos versículos encontramos la libertad que Dios le da al hombre, el libre albedrío, pero también encontramos el corazón del hombre. Dios le ha dado la libertad al hombre de decidir su camino. La palabra de Dios dice ahí que Dios los entregó. No es que Dios diga, bueno, ¿saben qué? Ahora ustedes los voy a entregar para que hagan mal. No. La palabra entregó viene del griego para didomi, que significa los voy a ceder. Ceder. Es decir, en este contexto, Dios cedió a que el hombre hiciera lo que quisiera. Es decir, permitió. Cuando dice que Dios entregó al hombre, podemos decir que Dios cedió ante el hombre en esta situación de que él hiciera lo que quisiera. Es decir, le daba la libertad al hombre de hacer lo que quisiera con su vida. Pues a esto les digo que se le conoce como libre albedrío. Que este Dios omnipotente, que todo lo puede, que Él puede, si quiere, sujetar el mundo a su voluntad, sujetar a la humanidad a su voluntad, le da al hombre la responsabilidad de creer en Él o no. Por eso es que su juicio es justo. Por eso es que Él no falla en su juicio. Porque Él le ha concedido al hombre la libertad de decidir el camino. Pero el hombre ha decidido no tomar en cuenta a Dios en sus acciones. Y por eso es que el juicio de Dios es justo. Porque la responsabilidad de creer en Dios o no es del hombre, es de nosotros. Si no, uno diría, pues Dios me entregó a mí a hacer el pecado, es culpa de Dios, por eso soy malo. No, Dios permitió que yo tomara la decisión. Yo fui el que decidí hacer lo contrario a Dios y no tener a Dios en cuenta. Pues así nadie tendrá excusa de decir, Dios me obligó a hacer lo malo. Sino que el hombre en su propio corazón y en su obstinación decide hacer aquello que tanto deseaba. Prefirió seguir su propio camino antes que seguir el camino hacia la salvación. Y fíjense, Dios los entregó a una mente reprobada, o sea, una mente que no piensa. Vamos a ver rápidamente algunas de las definiciones de la condición del hombre natural.
Dice el hombre el hombre dice que es bueno. Y vamos a ver más adelante cómo incluso el hombre moral decide justificarse delante de Dios. Pero dice que, antes de ver, dice que el hombre está atestado de toda injusticia. Está atestado, está lleno de hacer injusticia, lleno de fornicación, deseos sexuales. Esta palabra fornicación viene del griego porneia, de donde sale la palabra pornografía. Por eso es que la pornografía ha habido tanto auge y ha habido tantas... Es más fácil ver pornografía ahora más que nunca. La tecnología y todo ha ido en aumento y podemos ver incluso en programas que salen en televisión cómo ya se muestran situaciones de pornografía, porque el hombre busca todos estos deseos sexuales, perversidad, avaricia, el deseo de tener más, de codiciar más. Hay dichos donde dice que el hombre nunca satisface su necesidad de dinero y entre más dinero tiene, más gasta y más dinero quiere y más dinero quiere y más dinero. Por eso vemos realmente gente multimillonaria que el dinero le basta y le sobra, pero quieren seguir acumulando y acumulando. ¿Por qué? Porque hay avaricia. Llenos de envidia, es decir, desear mal a los demás por lo que tienen. Si yo veo, por ejemplo, que un hermano, Dios lo bendice y no sé, trae de pronto un carro nuevo, muchos pueden decir, no, pues anda en malos pasos, ¿no? O incluso, sobre todo esto, se da mucho hacia los líderes o hacia los pastores, donde ven que el pastor de pronto Dios lo bendice de alguna forma, con algún aparato, con algún carro nuevo o algo. Dicen, pues sí, es el pastor, ya se está clavando el dinero de los diezmos o lo que sea. No, que muy pobres. Piensan que por servir a Dios uno tiene que andar mendigando a lo mejor o que tiene que andar buscando entre la basura. No, les repito, Dios bendice a sus hijos. Pero muchas veces viene envidia a nuestros corazones porque otros prosperan, incluso dentro de Dios. Y no tiene que haber eso, envidia. Homicidios. ¿Cuántas noticias tenemos diario? Tan solo aquí donde estamos, en Guadalajara, de gente muerta que aparece en las calles. Por diferentes situaciones. Contiendas, pleitos, engaños, engañar, decir mentiras, engañar, sea cual sea la situación, engañar. Y malignidades, murmuradores. Aquí murmuradores significa aquellos que hablan de más. Aquellos que hablan de más, obviamente, hablan mal. Detractores. Estos detractores son aquellos que se arrepienten de compromisos. ¿Cuánto no hemos visto en este mundo actualmente aquellos que deciden, pues yo no quiero hacer compromisos, por eso vivo en unión libre? Porque pues ¿de qué sirve firmar un papelito si el amor entre nosotros es más? ¿Por qué? Porque no hay compromisos. Porque en ese mundo es muy fácil ser detractores de estos compromisos que hago. Y vemos que antes, en tiempos antiguos, solamente bastaba la palabra de una persona para decir, por mi palabra te prometo que te voy a vender esto. Por mi palabra va en juego. Y ahora no, ya todo tiene que ser con papelito. Si te van a vender una casa, un terreno o algo, tiene que ser con papelito. ¿Por qué? Porque ya no hay cumplimientos de promesas. Esto es lo que significa detractores. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Inventores de males. Aquí significa aquellos que están en constante y constante búsqueda de algún mal. Inventores de males no significa que crean así como que por espontaneidad algún mal para alguien y que, sin querer hice esto, sino significa que están en una constante búsqueda de hacer algún mal. Permítame tantito aquí encontrar rápidamente, ¿dónde está la palabra? 1:28. Aquí inventores. Fíjense, la palabra inventores viene de efeuretes, que dice descubriendo, buscando. Es decir, están buscando la forma de encontrar nuevos males, de ver de qué forma puedo inventar algún mal, de ver de qué forma puedo crear cierta situación que me favorezca a mí, independientemente si favorezca o no a otra persona. Desobedientes a los padres,
O estamos en una generación donde ya el papá o los padres ya no tienen tanta autoridad sobre sus hijos, donde ya son casi prácticamente los hijos los que mandan a los papás. ¿Por qué? Porque son desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y aquí dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pensando en todo esto, que es la condición del hombre, podemos y necesitamos ver esto, concluir que lo único que Dios quiere para nosotros es nuestro bien. El deseo, porque el deseo que está en el corazón del hombre solo lo lleva a pecar. El corazón del hombre solo lo lleva a pecar y a hacer cosas que no le convienen. Al principio de esto vemos que dice para hacer cosas que no convienen. No es que Dios diga, simplemente quiero hacer estas reglas porque soy un Dios así que le gusta tener reglas. Sino simplemente dice Dios, te doy esto para que veas qué es lo que te conviene. Y en el corazón del hombre, el pecar y todo esto simplemente lo llevan a hacer cosas que no le convienen. Ni físicamente, ni emocionalmente, ni mentalmente, ni espiritualmente. Pues la paga del pecado es la muerte. Por eso dice que hacen cosas que no les convienen para nada les convienen, pero ahí están buscando y buscando y buscando hacer cosas. El bienestar de Dios para nuestra vida es hacer su voluntad, pero solo podremos hacer las cosas que nos convienen una vez que tengamos a Dios presente en nuestras vidas. Vemos, por ejemplo, que Dios le dice a Adán y a Eva, no comas de este árbol, porque el día en que lo hagas, morirás. El día en que lo hagas, morirás. O sea, es por tu bien que te estoy diciendo que no lo hagas. Pero ¿qué dice el hombre? No, ahí voy y como del árbol. ¿Sabe cuál es la señal de que todo hombre es malo? ¿Sabe cuál es la clara referencia de que el hombre es malo? La muerte. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte y que por el pecado entró la muerte. Por eso, la muerte es la señal de que el pecado está presente. Por eso dice que a los que hemos creído, la muerte ya tiene poder sobre nosotros. Y a los cristianos se nos habla de que duermen. Pero todo eso les digo que es para nuestro bien. Para nuestro bien. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 23, en la Nueva Traducción Viviente dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa porque ya soy libre. Pero dice el apóstol, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Y en esto no entendemos muchas veces que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué fin esperamos? Vida eterna, abundancia de paz, salud en Dios, todo lo bueno o mal. ¿Qué es lo que esperamos? Condenación eterna. ¿Queremos el fin que esperamos? Dice Dios, mis pensamientos son mejores que los tuyos. Por eso el hombre natural no quiere aceptar los planes ni pensamientos de Dios, porque cree que sus caminos, que lo que él hace son mejores que los que Dios decidió para él. En Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Por eso el hombre dice, oye, espérame, me estás diciendo que me vaya para otro lado, pero yo quiero ir para acá. Y dice Dios, no, por acá, pero yo quiero ir por acá, no, es por acá, no, pero yo quiero ir por acá. Y dice, ¿sabes qué? Pues no me conviene creer en Dios porque no me deja hacer lo que yo quiero, lo que satisface en mi corazón, lo que quiero desear, lo que yo quiero hacer en mi propia naturaleza. Por eso les digo que la prueba de que todo hombre es pecador es muy sencilla, la muerte. Porque dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. La muerte es la prueba de que todos pecaron. Y nosotros notamos que en muchos de estos pecados, en muchas de estas cosas que Dios nos enseña acerca de la condición del hombre, el fin, muchos de estos es muerte física. Muchas enfermedades de transmisión sexual entraron por la fornicación, entraron por el deseo sexual del hombre.
Y todo esto está, les digo, en el corazón del hombre. Él sabe, el hombre natural sabe que tiene un fin malo. En su conciencia sabe que tiene un fin malo. Él sabe que algún día va a morir. Él lo sabe. Por eso muchos niegan que exista una vida eterna. Por eso muchos dicen, no, prefiero creer que no hay nada después de esta vida que me impida disfrutar de mi vida actual, porque si hay algo después de, entonces quiere decir que todo lo que Dios dijo era real. Y dicen, no, ¿sabes qué? No me conviene, prefiero creer que no hay nada. Prefiero que voy a ir a un limbo, que ya, nada, que soy materia nada más y punto. Me quedo aquí, me muero y ya. No hay nada más. Porque en su conciencia decide negar esto para rechazar la idea de que hay una condenación, de que hay un infierno. Por eso muchos también dicen, no, ¿sabes qué? Yo sí creo en cierta forma que hay un infierno, pero como aquel padrecito me dice que me da los santos óleos después de morir, pues prefiero creerle a él. Así ya me libro yo de seguir la voluntad de Dios, de seguir los mandatos de Dios. Prefiero hacer lo que a mí me dé en gana y lo que me venga en gana a hacer lo que Dios manda, pues al fin y al cabo otro va a hacer el trabajo por mí y ya yo quedo excusado delante de Dios. Por eso niegan que hay algo más aparte de esta vida y se esfuerzan más en sus propios deseos en disfrutar esta vida complaciendo sus deleites. Por eso dice Dios, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y esta palabra complacen viene del griego suneudokeo, que significa pensar en común, a sentir y sentirse grato, consentir y complacer, estar en constante pensamiento, es decir, sino que se complacen en estar pensando con otra persona en practicar eso. Por eso vemos que para hacer lo malo es muy fácil que todos lo hagan, es muy fácil seguir, pero hacer lo correcto delante de Dios, solo pocos lo hacen. Solo pocas personas se esfuerzan en hacer lo que Dios manda. Hacer lo incorrecto es muy fácil. E incluso va a haber mucha gente que te apoye en hacer lo incorrecto. Va a haber mucha gente que diga, está bien, no pasa nada, no te afecta en nada. Es para tu felicidad, es para tu bienestar, me estoy complaciendo contigo. Pero su fin no es un fin bueno. Tenemos que entender esto. Todo lo que Dios nos dice en su palabra es porque nos conviene. No nos sintamos mejores que Dios, no nos sintamos que nuestros caminos son mejores que los de Dios. Si Dios dice algo en su palabra, es para nuestro bien. No es por capricho de Él, no es porque Él quiera tenernos sujetos o atados. Tenemos que creer que es para nuestro bien. Así que los animo a que nosotros no sigamos en esta condición. No sigamos en esta condición del hombre malo, del hombre natural. Porque les digo que el hombre no glorifica a Dios, no le da la honra a Dios, no le da gracias a Dios, sino que se envanece en sus propios razonamientos. Y si nosotros no tomamos en cuenta a Dios en nuestros caminos, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento va a ser entenebrecido. Esta palabra entenebrecido quiere decir en total oscuridad. No habla de tinieblas diabólicas, sino habla de una oscuridad. Por eso, cuando vemos a Dios, el velo es quitado de nosotros y podemos entrar a su presencia. Ya no va a haber oscuridad en nuestro entendimiento. Pero pues el corazón está entenebrecido, no ve. Por eso para el hombre común, para el hombre natural, para el hombre que no cree y no glorifica en Dios, Dios es locura, porque está en tinieblas, no ve nada, está ciego. Si le dices a alguien que en un cuarto, no sé, alguien que en un cuarto oscuro, pero tú en tu mente, tú estás viendo y ves luz, y alguien está con los ojos oscuros, y tú dices, aquí enfrente hay alguien, y tú dices, no, yo no lo veo. Aquí está, yo lo estoy viendo, pero yo no veo nada. Pero aquí está, pero yo no veo nada. Y no puedes lograr que vea porque está entenebrecido, está oscuro. Por eso es el hombre que niega la existencia de Dios. Así que nosotros no somos de estos ya. Nosotros los que hemos creído en Jesús ya no somos, ya tenemos nueva naturaleza y tenemos que seguir esforzándonos en Dios. Ya por fin con eso terminamos el capítulo 1. Entonces,
los animo a seguir estudiando, los animo a todos a que sigan estudiando. Si de pronto tienen algunas dudas en ciertas cosas, recuerden que llevamos una línea, vean todas las enseñanzas anteriores para que puedan ver cómo es que avanzamos en este estudio y cómo es que llegamos a esta conclusión y cómo es que el apóstol nos muestra esta conclusión de la condición del hombre. No es nada más así porque sí diga, sabes que el hombre es malo porque sí, ya. No, hay pruebas de esto. Entonces, les envío un saludo a todos los que nos escuchan en redes sociales. Dios los bendiga a todos de parte de la iglesia en casa. Les amamos, los bendecimos y simplemente queremos que Dios hable a través de su vida. Que Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo.